tenemos el gusto de escuchar y de ver los proyectos del colectivo Sudestada. El vínculo personal es con Fabián de la Fuente, que hace largos años ya intercambiamos seminarios de proyectos. Recién hablábamos del Instituto de Arquitectura de la Universidad de San Martín, del cual es partícipe y ha sido decano, y del TAUR, el taller de proyectos sobre el San Martín y la cuenca del río Reconquista, que nos ha tenido a muchos como partícipes. Muchas tesis del mismo taller mediterráneo pasaron por esos ejercicios y con esos laboratorios. Me parece que una de las experiencias más interesantes que están sucediendo dentro del ámbito de las universidades nacionales está pasando por la Universidad de San Martín. Voy a leer brevemente los integrantes por lo menos los representantes del colectivo que iban a dar la charla. Sebastián Serri, que es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, docente de taller de proyecto arquitectónico en el Instituto de Arquitectura de la UNSAM y de Planificación Urbana de la FADU-UBA. Forma parte del colectivo Sudestada, ha participado y obtenido numerosos premios en concursos de arquitectura y urbanismo nacionales e internacionales. Desde el año 2005 trabaja de manera particular haciendo obras de arquitectura. También forma parte del equipo de arquitectos y planificadores del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. La licenciada Rocío Discorrado, licenciada en Planificación y Diseño del Paisaje de la Universidad de Buenos Aires, realizó cursos de posgrado, entre los que se destacan el de Gestión y Políticas Metropolitanas, de Flaxo, y Determinación de Huella Carbono, de UTN. Actualmente se desempeña como directora de Recursos Naturales en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en la provincia de Buenos Aires. Además es docente de la carrera de Arquitectura y de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje en la materia Planificación Urbana. Cátedra Arquitecto Enrique García Espil, FADU-UBA. Socia fundadora del LIPA, Licenciados del Paisaje Asociados de Argentina, y miembro del colectivo Sudestada, equipo interdisciplinario cuyos fines son la investigación y los proyectos que relacionan el urbanismo, la arquitectura y el paisaje. Y Fabián de la Fuente, arquitecto, Universidad de Buenos Aires, 1990, ejerce la enseñanza en Planificación Urbana en FADU-UBA, coordinando proyectos, visión integral de áreas de cuencas metropolitanas de Buenos Aires. Es profesor en la Maestría de Gestión Ambiental del Instituto de Arquitectura de la UNSAM, profesor del Taller de Proyecto Integrado y profesor en el posgrado Patrimonio y Modernidad, todas del Instituto de Arquitectura de la Universidad de San Martín. Preside desde 2018 la Comisión de Planeamiento Urbano del CEPAU, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Crea en 2013 la Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo y en 2017 el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM, desempeñándose en ambos como decano. En la actualidad dirige el LAURA del Instituto de Arquitectura de UNSAM, Laboratorio de Urbanismo y Arquitectura, y el Taller TAU, Taller Interdisciplinario de Arquitectura y Urbanismo, todo en la Universidad de San Martín. Bueno, amigos, bienvenidos. El micrófono y la pantalla es suya, y desde el Taller Mediterráneo muy agradecidos por su presencia. Bueno, muchas gracias, Cristian, por tus palabras. Agradecer también al Taller Mediterráneo la invitación, a todos los profesores, y bueno, y esto de mantener encendida el vínculo y la relación académica entre las instituciones, creo que es interesante para mejorar un poco la calidad de nuestras ideas y la circulación también de nuestras ideas. Brevemente voy a contar un poco cómo se originó el colectivo Sudestada. En realidad, tanto Sebastián como Rocío, Julieta Alzuder, que no está aquí con nosotros, Joaquín Oroliz, somos docentes de la materia Planeamiento Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y de alguna manera nos quisimos como hacer una suerte de elevar el nivel de sinergia que teníamos como grupo en esa cátedra, y bueno, nos pareció importante primero reconocernos como un grupo, ¿no? que se interesaba por empezar como a enfrentarse con algunas verdades, o sumar pensamiento a algunas verdades, ¿no? Sumar ideas a algunas verdades. Y en ese sentido elegimos la palabra Sudestada porque nos parecía que era una fuerza de choque ambiental, ¿no? Era algo que tenía que ver con que ponía en crisis momentáneamente ciertas situaciones. Cuando hay una sudestada en el Río de la Plata, en el estuario, las variables cambian, las aguas crecen,
son áreas se inundan, y de alguna manera nos produce como otras miradas, ¿no? Y otras realidades que duran un tiempito y después se retiran, ¿no? Y esto nos parecía como interesante, esa figura entre este fenómeno ambiental y nuestro grupo, que de alguna manera quería empezar o quiere, o intenta empezar a instalarse con algunas ideas sobre el espacio. Por otro lado, hicimos un acuerdo que no hizo falta ni siquiera escribirlo ni firmarlo, pero sí cualquier mediación proyectual o de transformación tiene que ser pensada en un contexto holístico, poliédrico, ¿no? Cultura, territorio, patrimonio, ambiente y tecnología y técnica dan como resultado a los proyectos o el pensamiento de los proyectos, de estos proyectos de transformación. Entender que también el proyecto es una operación temporal, ¿no? El proyecto es ahora, no es algo que queda para siempre, es una agregación que uno le hace a una suerte como de estratos, como contabas antes, Cristian, en la preliminar, esto de ir sumando capas a un espacio, a un territorio, y entender que el proyecto forma parte de ese proceso, no está terminado en sí mismo, nunca se termina en sí mismo el proyecto. Y sobre esos pilares, de alguna manera, nos hemos presentado para algunos artículos, y bueno, fuimos elegidos, y bueno, nos publicaron artículos, después participamos en un congreso también de patrimonio, sobre básicamente la lógica y la mirada de la ciudad y el río, ¿no? Entender cómo funciona o cómo funcionaba y cómo funciona nuestra ciudad de Buenos Aires en relación al estuario del Río de la Plata. Y en el medio de todo eso surge la oportunidad del concurso, ¿no? Y nos dijimos qué pasaba si podíamos hacer un concurso, porque siempre estas prácticas o estas especulaciones tenían que ver más con la academia, ¿no? Con la lectura, compartir textos, escribir textos, compartirlo con los alumnos, circular dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo con algunas charlas sobre estos temas. Pero apareció esta oportunidad del concurso de la puesta en valor de los elevadores, y bueno, ya nos constituimos como un equipo ya en su fase de producción, y un poco el punto cero de partida tenía que ver con poner en práctica, poner en palabras, o sea, no poner en palabras, poner en dibujo la palabra que ya veníamos construyendo como forma de hacer proyectos. Y bueno, así todo empezó. Así que un poco el contexto a modo de prólogo o de prologación de este trabajo. Sebas y Ro, avancen si quieren con... ¿Edita, vas vos? Dale. Bueno, un poco para poner en contexto el lugar donde nos presentamos al concurso, como decía Fabián, que un poco nos interpeló como colectivo con estas ideas que veníamos ya manejando en relación a la vinculación de la ciudad con el agua, ¿no? Y un poco también apareció siempre la pregunta en relación a cuánto de todo ese soporte natural era patrimonio. Digo, en nuestro nombre como colectivo aparece como todo el tiempo interpelándonos ese fenómeno natural que para nosotros hoy lo pensamos como un patrimonio del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? El fenómeno de la sudestada. Entonces, bueno, cuando decidimos hacer este concurso fue un poco la premisa de lo que más nos potenció fue elegir el sitio donde se estaba emplazando el proyecto, que tenía como estas vertientes de patrimonio edilicio, patrimonio cultural, patrimonio natural, y una cuestión muy fuerte en relación a qué significa este sector para el resto de la ciudad, ¿no? Para Ingeniero White y para Bahía Blanca. Estamos justamente trabajando el concurso, se desarrolló en el puerto de Bahía Blanca. El puerto de alguna manera fue como creciendo en sus infraestructuras y en algún punto, en algún momento terminó de cortar la vinculación de la ciudad con el agua, ¿no? Entonces en ese punto el concurso se hacía como muy interesante en ese sentido para nosotros por todas estas cuestiones que
que podíamos abarcar o que podíamos abordar con una propuesta integradora, y eso tratar de consolidarlo en una idea de paisaje, ¿no? Como empezar a manejar la idea de paisaje para de alguna forma reunir todas estas ideas y volcarlas a un proyecto. Entonces el desafío estuvo en eso, ¿no? En este sector que ustedes están viendo una imagen satelital, no, creo que es del 70, donde se ve una usina eléctrica, unos viejos talleres del ferrocarril en este sector, y la parte de tierra que luego desembocará en el muelle. Esa parte de tierra está llena de vías de ferrocarril que fueron tapadas de alguna manera por la actividad que fue mutando, y de alguna manera invisibilizó esa capa, y todas esas capas que ahora vamos a contar en el proyecto empezaron como a tapar, fueron como capas que taparon la infraestructura y taparon también como todo esto otro que estamos hablando, el paisaje natural, el soporte y la cultura. Fue como en algún momento el sitio abandonó su premisa y empezó otro proceso que tuvo que ver más con otro tipo de infraestructuras, de respuestas infraestructurales, ¿no? Esta es una imagen que para nosotros es significativa, donde se ve el muelle, donde se ven como casi todas las capas de eso que estamos contando, ¿no? Se ve el muelle por debajo, esta es la parte del agua, por supuesto, el muelle por debajo, algunas vías del ferrocarril, empezaron a aparecer las capas de concreto, de hormigón o de contrapiso tapando eso, respondiendo a otras lógicas, y después aparecen esos pequeños brotes verdes que empiezan a pulsar ahí desde la acumulación de la tierra, y como naturalmente empieza como a aparecer una capa que tiene que ver con toda otra lógica mucho más natural de ese territorio. Bueno, y aquí esto un poco fue la parte de la memoria del concurso, que esto es una imagen. Fabián se acuerda bien el nombre, a mí no me sale el nombre de la autora de la foto. Sí, Annemarie Enrich, es una fotógrafa argentina, fotógrafa que no es argentina, pero su práctica la hizo toda en Argentina y fue muy exitosa. Nos pareció por ahí interesante la referencia, que era que no había que, por ahí, porque el muelle, al ser una pieza infraestructural muy, muy importante, ¿no? Al tener dimensionalmente una cuantía, tener casi 350 metros sobre el agua y otros 350 metros sobre la tierra, tener un ancho también considerable, y estar en el medio ahí de un escenario de edificios, de usinas eléctricas, era una pieza que de alguna manera llamaba más al silencio, ¿no?, que al ruido. Y nos parecía como interesante esta imagen, que es como que se reutilizaban las pequeñas oportunidades que esta acumulación de piedras daba, y esas bicicletas y los pescadores y esta relación, o cómo el propio espacio pone en tensión y en relación, ¿no?, a los usos, ¿no? Pero ya no los usos industriales, extractivistas, sino los usos de las personas, ¿no? Cómo se cambiaba la escala en cuanto al uso. Por eso nos parecía interesante hablar sobre que este lugar era de alguna manera, si lo raspábamos un poco, era un lugar donde nos ofrecían muchas circunstancias que cuando uno cambia la lupa, ¿no?, cuando uno deja de verlo como básicamente una estación también de trenes que tenían que volcar granos a elevadores, y los elevadores cargarlos a los buques de ultramar, y los buques de ultramar llevar el motín, digamos, el botín al viejo continente. Esa lógica ya cambió. Esta pieza hoy por hoy reviste otro sentido. Hasta antes del concurso era el olvido, porque era una pieza que estaba vacía y carente de funcionamiento, custodiada por un elegante agente de prefectura, siempre era una mujer la que estaba ahí en custodia, y no pasaba nada, no sucedía nada. Y por una ciudad de Bahía Blanca, que su naturaleza tenía que ver con toda la relación económica y productiva vinculado al agua, a la producción y al puerto,
y que tenía vedada o que tiene vedado su acceso y su disfrute del agua como tal, ¿no? Desde el punto de vista humano, no sí desde el punto de vista productivo y económico. Y en este contexto, bueno, nos parecía, esta imagen sintetizaba un poco nuestro pensamiento, ¿no? Porque siempre está la tentación cuando uno hace un concurso o cuando uno hace algo de agregar cosas, ¿no? De agregar cosas. Y nos parecía a nosotros que la estrategia, esto lo decidimos pasado la mitad del concurso, ¿no? Que la estrategia no era agregar, sino que era quitar cosas, ¿no? Que era quitar, que era vaciar, ¿no? Claro. Si me permiten, voy a leer un pequeño párrafo de eso que verifica esto que está diciendo Fabián, que dice: algunas situaciones en la actualidad se presentan como poco amables a la escala humana y en desarticulación con su entorno. Un no diálogo, una heterogeneidad de componentes infraestructurales fuera de la lógica portuaria en cabal sentido utilitario. Allí se oculta un paisaje vigoroso a desentrañar y visibilizar. Un poco en ese punto fue como esto dice Fabián, nos dimos cuenta después de pasar por todas las posibilidades que uno en un proceso de un concurso va manejando, ahí hubo como un hallazgo que fue, bueno, era poner en diálogo a las personas con todo eso. Simplemente que después de cuando nos dieron el premio y fuimos al lugar, lo verificamos, o sea, nosotros que no somos portuarios o que no tenemos una actividad en relación al puerto, quedamos fascinados con el lugar. Ahora van a ver algunas fotos, pero es como muy difícil competir con todo eso. O sea, con barcos que miden 600 metros de largo, que son altos como edificios, no había manera de... Eso ya en sí mismo es un paisaje que verlo con todos sus pros y sus contras, ¿no? Ya tiene una impronta en el lugar que en realidad eso es todo, ¿no? Es ponerse en diálogo con eso que hay. Y estaba bueno porque nos interpelaba a nosotros como arquitectos o licenciados del paisaje en hasta qué punto uno tiene que intervenir en un sitio y en lugar de bajar el impacto de lo que uno hace, ¿no? Y poder tener como apareció esa pregunta que bueno, yo creo que después en cada uno quedó permanentemente. Y creo que también el proyecto y la definición de paisaje, me parece que logramos, no solo visitando, sino previamente a cuando empezamos a construir esta idea y de empezar a sacar cosas, creo que quedó explícita como la concepción del paisaje desde la construcción social, ¿no? Como no solo tener en cuenta por ahí el yuyito ese que crece entre las endijas, que está tipo golpeándote la puerta y diciendo, che, mirá que también estoy abajo del cemento, déjame expresar y un montón de cosas, sino también buscar de alguna manera a través del proyecto y después cuando empecemos a desarrollar un poquito la estrategia o los planos ya para ir viendo cómo lo terminamos pensando, tener en cuenta también sensaciones visuales, un montón de atributos que ya tienen lugar, y era solo cuestión de sentarse, pensarlos un poquito, empezar a que esos elementos, por ahí sensitivos, hay un montón de aspectos naturales que también nos ayudaron un montón para llegar al resultado final, pero era solo cuestión de que empiecen a dialogar de alguna manera, ser muy sutiles con las intervenciones, porque como dijo Fabi, y Seba también, ya era demasiado lo que había como para seguir sumando a esta construcción, digamos, de este paisaje en un todo, en un paisaje holístico. Y si enmarcamos el proyecto y cómo lo empezamos a pensar, arrancamos analizando la matriz ambiental de todo nuestro conjunto, hicimos un gran zoom para detectar no solo lo que teníamos cerca, ¿no? Sino también ver esta matriz donde empezábamos a intervenir no solo el puerto, digamos, como unidad, sino empezar a ver las conexiones con los corredores biológicos que teníamos dentro de la ciudad de Bahía Blanca, empezar a entender cómo eran las dinámicas de este frente, ¿sí? Empezar a analizar qué teníamos cerca, más allá del puerto. Tenemos una gran reserva en nuestro frente, que es como del estuario para abajo, el último circulito, y después también, cuando después tuvimos la oportunidad de recorrer esos espacios
y ver de qué manera, con pequeñas intervenciones, ya más allá de estos círculos a gran escala, se podía relacionar tranquilamente o muy fácilmente nuestro proyecto con todo este gran entorno de la ciudad y de las cercanías, ¿no? Sabemos que la ventaja que tenemos de trabajar en los frentes es que tanto en este caso el estuario como los ríos son agentes de dispersión de un montón de biota y de fauna asociada, entonces el recurso incluso ya lo teníamos en el frente, hay muchas cosas que solo se van a manifestar dejando quieto algunos espacios, entonces como oportunidad también, y esto como también recomendación, empezar a ver, analizar las dinámicas naturales que hay rodeando o dialogando con los proyectos, ¿sí? Porque muchas veces podemos pensar algo, pero bueno, la dinámica hace que, no sé, en este caso, tenga flujos de crecidas y bajantes cada 6 horas, entonces el paisaje o las situaciones donde vamos a construir cambian, pero no cambian de acá a 6 meses, sino cambian cada 6 horas. Entonces, pensar esas relaciones y cómo los proyectos o los atributos que les vamos agregando tienen que dialogar con esas dinámicas y potenciarlas. Seba, si querés pasar la otra. Acá está. Y bueno... Un pequeño paréntesis, porque por ahí está bueno decirlo ahora para dejarlo pendiente ahí en la charla. El proyecto era Muelle de los Elevadores. Cuando vimos la foto, los elevadores no estaban. Con lo cual era el muelle, ¿no? Punto. Sigamos. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Sí. Bueno, y un poco también cuando fuimos a recorrer el espacio, y en esto que ya les había adelantado, el paisaje más perceptual y ver lo que está, empezamos a tomar dimensión de estas percepciones que fuimos teniendo a través de texturas del lugar. Sogas viejas de los barcos, mucha chapa, ostras pegadas que vienen de los barcos de China. Después, si pasábamos a la parte de tierra, las diferentes texturas de lo que trae las mareas, de los pastitos que van saliendo, de las piedras y el diferente tipo de sustrato que tenemos, las maderas que eran los caminos consolidados que habían quedado de algunas estructuras de la usina. Y todo esto empezamos a hacer no solo este recorte de texturas para después incorporarlas al proyecto, sino también empezar a ver los colores, ¿no? Cómo íbamos a interactuar con lo que estaba para no sumarle algunos condicionantes más. Sí, en ese punto contextualizamos un poco la obra con lo que estaba pasando en la Argentina, ¿no? Esto es absolutamente contemporáneo, 1908. 1908 se inaugura el muelle con los elevadores de granos, que eran 2 enormes edificios metálicos, que su función era, como su nombre lo indica, hacer la transferencia entre la carga ferroviaria y cereales al barco, o sea, eran una suerte como de vector de transferencia. Eran unos edificios muy elegantes, muy, muy, muy bellos, declarados en el año 1974 Patrimonio Histórico de la Humanidad, y 4 años más tarde desarmados y vendidos por peso, con lo cual los elevadores ya no estaban más. Y en paralelo a ese 1908, de una Argentina que tiene sus caras, sus luces y sus sombras, pero apelaba a un modelo de tecnología y de conocimiento y de inserción en un mundo global de una manera muy agresiva. Esto estaba sucediendo, por otro lado, un emprendimiento que estaban haciendo los Anchorena con Jorge Newbery, y fue el primer vuelo de globo entre la Ciudad de Buenos Aires y Colonia, República Oriental del Uruguay, un vuelo que cruzó el Río de la Plata. Y estos eran los imaginarios de esa Argentina de 1908, o sea, el puerto, el muelle, los elevadores, estas enormes piezas que ya no están, ¿no? Primer desafío, cómo reponemos en la escena histórica y cultural de las personas esto que ya no está, cómo hacemos ese duelo
hubiese reconocimiento histórico, ¿no? A partir de la reconstrucción o a partir de una reconstrucción simbólica. Apelamos un poco como desde el proyecto a una reconstrucción simbólica y trabajar más sobre lo que no está que sobre lo que y valorizar lo que está, ¿no? Apelando a esa, digamos, a esa acción o esa acción que tuvo que ver en su momento con ir desarmando el muelle de a poco, sin apelar a lo que podía llegar a significar eso en la escena y en la memoria y en la historia del lugar, y simplemente apelar a reducirlo como material para la venta, ¿no? El muelle era un espacio de trabajo, pero también para los bahienses también era una escena. Esta imagen también es contemporánea a la inauguración, años después. Bueno, no recuerdo el nombre de esta persona, pero era una persona famosa de la sociedad bahiense, y estaba ahí posando como si estuviese en Saint-Tropez o en alguna playa del Mediterráneo, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Sin miedo que los cangrejos la podían comer, porque había cangrejos, y disfrutando de este espacio, ¿no? Y con mucha honorabilidad, ¿no? Todo esto se fue tapando, toda esta escena, todo este escenario se fue o sea, la gente ya no iba al lugar, los silos tampoco estaban, los elevadores tampoco estaban, y solo queda, hoy por hoy, los restos de un muelle. Y un poco para sumar a lo que estaba comentando Fabián, es esto es como una clara imagen, la actualidad de lo que queda en algún punto de esta puja del país agroexportador y el país industrial, ¿no? Como los dos modelos de país que están siempre en ese punto tensionados. Bueno, los elevadores habían batido el récord mundial de carga de granos en no sé qué tipo de embarcaciones. Por la velocidad, abajo de estos elevadores llegaban los trenes. En este punto es el punto cero de las vías de toda de la Pampa, es el punto cero donde arrancan todas las vías del ferrocarril en la Pampa, y llegaban hasta 4 trenes a la vez abajo de los elevadores para tirarlos a las tolvas y elevarlos a los barcos. Habla de un modelo de país extractivista, ¿no? Que responde a esas lógicas, y que en algún punto, lo conversábamos con Fabián y Rocío, bueno, en algún punto también si bien toda esta imagen imponente de la infraestructura extractivista es como muy seductora, también responde como una lógica justamente extractivista que, bueno, hizo estragos. Entonces, en ese punto, la valoración de esa capa histórica tiene un montón de cargas y de posibles miradas y abordaje, ¿no? De esos dos modelos de país que están un poco en pugna desde ese momento, ¿no? hasta hoy. Bueno, y acá, sí, dale. Dale, Rorro, dale. Si querés, mientras voy hablando vas pasando las fotos. Ahí un poco lo que queremos mostrar también es la situación actual de cuando lo fuimos a recorrer, y ya empezando a pensar o articulando lo que habíamos terminado de definir con la situación, las grandes infraestructuras, un poco esto que había mencionado Seba también. La escala humana, la verdad que recorrer todos estos lugares con esas grandes infraestructuras que quedaron obsoletas, las visuales, las texturas, un poco, esta sería como la parte de tierra. El proyecto después también va articulando entre esta dinámica de los dos sectores. También creo que no lo mencionamos, pero en la actualidad hay una relación entre cosas obsoletas y estructuras que están en funcionamiento, ¿sí? Como pueden ser algunos procesamientos de cereales y de granos, que cuando estábamos ahí, creo que hay alguna foto también que lo puede describir, te vuela todo el tiempo cosas, hay mucho ruido en algunos sectores, y bueno, y después esto, ¿no? Entender que este pseudo abandono de algunos sectores lo veíamos también como un potencial, ¿sí? Porque por ahí esta carpeta cespitosa, que es de las gramíneas espontáneas o nativas del lugar, la lógica es pasar una
una máquina y cortarlas para que se despeje por la higiene y un montón de situaciones, y la verdad que nosotros partimos de la situación de que eso también era identitario, ¿sí? Como que ya el lugar nos está dando el insumo para después proponer. Entonces, esta relación también de los colores entre los fuertes de los barcos y esta textura muy finita con colores ocres de lo espontáneo y lo nativo, también es un recurso para trabajar. Y bueno, había un montón de situaciones que cada vez que lo recorríamos íbamos más convencidos de lo que estábamos proponiendo, porque el lugar estaba todo hecho, obviamente muy austeros nuestros pensamientos, pero teníamos visuales, teníamos una estructura, teníamos el insumo para producirlo ahí mismo, ¿no? Pensando que algunas situaciones también podían interactuar, como eran las visuales con esta usina. Tuvimos la oportunidad de entrar y recorrerla. Ahí, Seba, no sé si vos querés aportar algo de Sí. adentro. Sí. En realidad también como sumar, cuando hablabas me acuerdo es una anécdota, no tiene nada que ver, pero cuando vos hablabas del verde, que nosotros llegamos fascinados y vimos todo ese manto amarillo crecido, cuando volvimos a ir, nos dicen, bueno, les cortamos el pasto, está todo como, nos queríamos morir porque estaba como todo un césped divino al lado de los barcos, que nosotros justamente, la idea era un poco sostener esto que estaba como estaba. Y de hecho, un poco volviendo a la imagen de los barcos, esa imagen que veíamos recién, son todos barcos que fueron incautados por prefectura, barcos que quedaron obsoletos de dragas y actividades portuarias, que para el puerto, para la gestión del puerto, es muy complicado deshacerse de esto. Era como una chatarra, es una chatarra que la van cortando con un método muy complejo que se corta bajo el agua y la empezaron a depositar acá, y nosotros habíamos propuesto en el concurso dejarlos, y cuando fuimos y realmente nos encontramos con esto, reafirmamos esa idea, y fue un poco esto como es el mismo criterio que se usó para la vegetación esta espontánea que cuenta Rocío. Dejar las cosas como están porque ya tienen trabajamos con lo que tenemos, con lo que hay en ese lugar, y tratar de ponerlo en valor. Y la escena, la escala de estas infraestructuras, de estos barcos, realmente es, no puedes hacer nada para competir arquitectónicamente con este paisaje. Es muy, muy difícil. Y entonces confirmaba esa idea, porque... En eso que estás diciendo, está inmerso un pensamiento que las bases lo expresaban como un problema. Los cascos eran, los resabios de barco eran problemas, o sea, había que correrlos, había que sacarlos, había que decir dónde disponerlos. Y cuando nosotros de alguna manera en la memoria que leímos al principio, que fue esa memoria que está puesta en esta exposición, es la memoria del concurso, o sea, fue escrita antes de saber que ganábamos o que no ganábamos. Nosotros decíamos que ya las cosas para nosotros eran paisaje, que el hecho de conjugarlas y relacionarlas tiene que ver con la comprensión de ese lugar, ¿no? Que haya un barco ahí tirado y abandonado habla de una condición de post-industrialización, de post-industrialidad, y creo que estábamos trabajando desde el proyecto en esta suerte de casi como inflexión entre la post-industrialización y la urbanidad del puerto. Un puerto que quería de alguna manera acercarse a la gente, acercarse a Bahía Blanca y acercar a la ciudadanía a la ría, ¿no? A la ría. Desde lo ambiental, algo que no comentó Rob, tiene que ver con que esto es una ría, es un sistema muy complejo y muy sensible desde el punto de vista ambiental, y tiene un régimen de marea a diario, 2 mareas diarias, donde hay entre la pleamar y la bajamar 6 metros de altura de distancia. O sea que automáticamente el río y la ría sube y baja, y sube inundando y baja desnudando, ¿no? Inundando y desnudando territorios, y hay como territorios que están con una doble condición anfibia, de agua y de tierra, en un mismo día, ¿no? Con diferencias de horas, con lo cual hay una suerte como de reloj biológico, natural, interesante, que eso dispara diferentes paisajes. Sí, adelante. Y un poco volviendo a la usina eléctrica, es un edificio para de alguna manera tratar de transmitir la escala que tiene,
es más grande que la usina del arte que hay en Buenos Aires, que también es de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Es un estilo muy, muy similar y una escala enorme, que bueno, que el municipio tiene como que nosotros lo tomamos como parte de la propuesta urbanística, la idea de armar como una especie de centro cultural o centro de eventos de gran escala, pero bueno, con una inversión, es muy grande el edificio, pero es realmente imponente la escala que tiene. Desde ahí arriba a la altura se veían, los barcos parecían miniaturas, ¿no? Como, esta es una imagen desde la torre más alta, y esta es una imagen desde esa torre hacia el agua, y donde se ve el muelle, empieza a vislumbrar el muelle. Otra cosa que también podríamos resaltar, ya que estamos ahí por la usina y demás, cuando fuimos a recorrer el espacio y tuvimos la oportunidad de subir y recorrer la usina, también tuvimos la oportunidad de interactuar con los talleres que se llevan a cabo ya en algunas salas que fueron descontaminadas, si se quiere, ¿no? Que se hicieron procesos ya para que se puedan utilizar. Y tiene mucha vinculación con la sociedad, ¿sí? Tiene muchos talleres culturales, actividades para nenes del barrio, de la periferia cercana, y tuvimos también la oportunidad de, en ese taller con los chicos, presentarles o comentarles algunas situaciones que estábamos pensando y que ellos hagan actividades respecto a cómo ellos veían o cómo se imaginaban llegar al río, porque la verdad que a la ría, porque todavía hay algunas generaciones que perdieron ese contacto y lo tienen ahí, a 3 cuadras. Entonces tuvimos esa oportunidad de interacción con los nenes, que era como la generación que estamos buscando que vuelva a encontrarse con estos paisajes, que por ahí los abuelos solo lo pudieron disfrutar, y también una interacción con madres y un montón de habitantes también de la zona, que cuando veían los videos de cuando nosotros habíamos recorrido el muelle se nos largaban a llorar porque decían, yo nunca pude pisar esta infraestructura y la tengo acá cruzando la calle de mi casa. Y también una validación, una presentación pública del anteproyecto con vecinos, guardaparques y asociaciones civiles, creo que también había, donde les contamos el proyecto y ellos opinaron y nos dieron algunas percepciones y también algunos manejos de las áreas o las actividades que ya se realizaban, y nos contaron ahí un poco la vegetación que había, como siempre remitiéndose a lo que ellos se acordaban de cuando eran chicos de estos espacios. Sí, un dato por ahí para resaltar, son infraestructuras tremendamente potentes, ¿no? Potentes desde lo dimensional. Si bien el módulo estructural, o sea, el resultado es de la aplicación de una tecnología muy precisa, todo esto proyectado y diseñado por los ingleses para el Ferrocarril del Sur. El módulo estructural es un módulo de 12 pies, de 363 por 363, en una retícula metálica, que arriba de esa retícula metálica aparece un plano de apoyo en quebracho, donde estaban montados los 6 pares de vías de ferrocarril, y en ese sentido generaba un plano continuo entre el plano de la tierra, que se proyectaba en el agua, ¿no? Con un mismo nivel, y estaba este plano a 6 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sobre el nivel del mar. Esta imagen que estamos viendo ahora es una imagen cuando ya es una bajamar, digamos, donde aparece toda la carga del sedimento, que por un tema de mecánicas de fluidos y de corrientes, avanza sobre la ría, ¿no? Y nos habían, contado, una persona que había estudiado todo el proceso de construcción del muelle, que el muelle en realidad estos pilotes eran hincados in situ. La conformación de los pilotes son de sección triangular, ¿no? Y la sección triangular se construía con básicamente la construcción o el confinamiento de 3 chapones abulonados que conformaban un triángulo, y una vez que estaban, digamos, abulonados, se hincaban y se iban clavando con esta retícula
de 12 por 12 pies, y se iba avanzando, digamos, desde la tierra. Una vez que se construía superficie segura, se cavaba, se dejaba que entre el agua, se avanzaba sobre otro tramo, y así se iba avanzando. O sea que la construcción de este muelle tiene que ver con tal vez la intervención de la ría, del agua, digamos, no hincándose en el agua, sino en este territorio mezcla de sistema de agua, de tierra mojada o de agua sucia, ¿no? Como mezclado. Y cuando uno mira la dimensionalidad, sobre el lado de agua son 350 metros de profundidad, o sea, se proyecta en la ría 350 metros, que da la posibilidad en esa época de varios buques de atraque. Hoy por hoy, desde el punto de vista tecnológico, dejó de tener sentido. Y bueno, y lo que estamos viendo es el escenario del proyecto, es lo que teníamos nosotros el día cero para poder trabajar. O sea, una infraestructura en desuso, con una historia, con los elevadores que no estaban, instalándose en un paisaje muy potente, un paisaje industrial muy potente, un paisaje natural o una dinámica natural también extremadamente potente, un horizonte muy lindo, digamos, un lugar donde uno podía apreciar el reflejo, el cielo, el agua, los ruidos, los olores, y los ruidos, ¿no? El ruido del silencio, en un punto cuando las máquinas no estaban trabajando, el ruido de las máquinas cuando las máquinas estaban en su proceso de trabajo, y de vez en cuando veíamos desfilar algunas de estas piezas que eran los barcos, como decía Sebas, de enormes esloras que pasaban como si fueran ciudades al frente del muelle. Todo eso era el material que nosotros nos situó el día cero para poner a pensar. Esta foto es interesante porque es el punto también de transición entre el agua y la tierra, ¿no? El estado actual es este, ¿no? El estado con altísimo deterioro, los pares de vías están ahí presentes. Y también, desde el punto de vista de las bases del concurso, siempre había como una necesidad de cómo uno lo interviene, ¿no? Cómo se interviene esto, qué se hace con esta suerte de ruina, y a qué se le da respeto a esta historia, cómo se cuenta esta historia, ¿no? Porque también hay parte de una cuestión melancólica, ¿no? De contar lo que no fue, ¿no? Lo que no está y el deterioro. Y por suerte, bueno, las autoridades del puerto tuvieron esa inteligencia y lucidez de ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Y de rehabilitarlo ya con un nuevo uso, no portuario, sino con un uso urbano, ¿no? Con un uso más citadino, por decirlo de alguna manera. Respecto a esas imágenes, estos cuadraditos iniciales que habíamos puesto sobre la presentación, que eran para nosotros los materiales, acá se ratifica, restos de cabos, ¿no? Cabos de barcos que ya no están, durmientes que tampoco están, la fluorescencia de la vegetación por abajo del muelle saliendo, ¿no? De alguna manera como hay como envolviendo el muelle, que la naturaleza la empieza a envolver y empieza a expresarse con su otro candor, no solo del agua, sino de la vegetación, los pájaros, etc. Avanzamos, así vamos viendo, bueno, estas imágenes que son realmente de una potencia. Sí, una acotación, que hay una calle, esta calle de hormigón que se ve sobre las vías en este sector, nosotros lo tomamos como una capa también temporal, se hizo en el año 70, cuando el muelle todavía estaba en actividad para algunas maniobras. Nosotros la tomamos también como parte de una de esas capas de la historia, ¿no? Porque está la capa original de los durmientes con las vías, después hay una capa de concreto intermedia, y después aparece esta capa también de la calle por la que nosotros después decidimos en algún punto continuar y va a ser la capa contemporánea. Una pequeña acotación, veía esas fotos que son realmente impresionantes desde arriba de los durmientes, y uno, sin ser un especialista, pero dice que era otro mundo, otro país y otras concepciones, ¿no? Cada uno de esos durmientes implica un quebracho de 50 años o más de edad, ¿no? Todo eso, digamos, bosques enteros puestos
en esa superficie de muelles que seguramente se han extraído del Chaco, Santiago del Estero y toda esa zona. No, y Una anécdota. Esto que Sí, decís, la huella de carbono del proyecto este es alta, ¿no? Tiene un impacto ambiental. No, esto quería como esto decir que está ese enfrentamiento entre, tal cual en lo que vos decís, ¿no? De un proceso extractivista, industrial, entre comillas, que bueno, tiene sus impactos en el territorio impresionante. Digo, para poder hacer esto, de hecho cuando uno va ahí y ve el puerto y dice, bueno, esto es lo que genera plata para el país, es una locura. Es como... Igual una lectura contrafáctica, digo, una lectura absolutamente contemporánea de otro tiempo, o sea que no funciona como categoría, pero bueno. Pero está bueno pensarlo también como para no romantizar, ¿viste? Ni momentos, ni, digo, poder a cada momento de la historia verlo, ¿no? Poder verlo, analizarlo, sin Pero justificar, también pero tampoco sin, ¿no? Sí, Fabi. agregar que también el puerto, hoy por hoy, sigue teniendo esa doble condición de infraestructura a escala de la nación. Cuando fuimos en una de las visitas después que ganamos el premio, por ejemplo, habían los buques que estaban vendiendo gas de Rusia, los buques gasificadores estaban ahí, eran enormes piezas, o sea que eso repercutía en la economía de la nación. Habían 12 aviones que la Argentina le había comprado a Francia, bombarderos, que estaban esperando ser terminados de ensamblar en ese lugar. En otro lugar habían aspas para estos molinos de viento, para hacer generación eólica, para ir a la Patagonia. O sea, en este lugar estaban pasando cosas que no le pasaban a Bahía Blanca, le estaban pasando a nuestro mundo, que es la Argentina, ¿no? Entonces, con lo cual esa condición casi ni siquiera la dimensión metropolitana, sino la dimensión nacional / transnacional, el espacio todavía sigue respirando esa atmósfera, ¿no? Por eso nos pareció importante restituir la escena, ¿no? La escena de un paisaje, sin olvidar todo eso que pasó, porque le sigue pasando ahora, ¿no? Pero ya situando a las personas en lugar de las máquinas como usuarios. El proyecto, yendo un poco al punto, nosotros lo situamos en 3 escalas de intervención, ¿no? Por un lado la escala urbana, donde entendíamos que la oportunidad del ferrocarril nos daba una conectividad con el centro de la ciudad de Bahía Blanca, con lo cual nosotros podíamos imaginar que el proyecto, una vez construido, se activara desde el punto de vista, que haya una vinculación de transporte, ¿no? Una posibilidad de transporte que no sea ir con el auto, o sea, que uno se pueda ir al Parque Central de Bahía, tomarse un trencito y el trencito en 10 minutos te lleve a White, te pases el día, la tarde, tomes mate, o vayas a escuchar un recital, o vayas a mirar el atardecer, por decir algo, y te vuelvas, con lo cual había ya una infraestructura a la espera de esta conectividad. Por eso, de alguna manera, nos pareció que el ferrocarril, si bien no estaba, va a volver a estar dentro del proyecto nuestro, pero con otra, en lugar de transportando granos, transportando personas, ¿no? O vidas, ¿no? Y por otro lado, que el mismo muelle, como decíamos al principio del trabajo, sea como un activador de situaciones del lugar, ¿no? No solamente que sea una pieza perfecta o linda en sí misma, que puede o no, después ustedes dirán si es lindo o no es lindo, pero sí que activara como un catalizador, ¿no? Que pusiera en relación diferentes situaciones que hoy por hoy estaban conviviendo en el muelle, como bueno, la Plaza del Puerto, el Balcón del Mar, el Museo del Puerto, algunas referencias que a nosotros nos parecían que eran relevantes a la hora de instalar el proyecto como proyecto, ¿no? Sí, y en ese punto también aparece este plano de localización urbana de White, donde se ve la barrera esta, como decía recién Fabián, la barrera urbana de las infraestructuras, y cómo empieza a ser una especie de primer tajo hacia el agua, desde White al agua, ¿no? Como paseo, y lo que nosotros indicamos en este plano, que fue un poco también una de las premisas que tenía el concurso, bueno, que este proyecto se iba a instalar en una constelación de edificios culturales, patrimoniales, etcétera, que tenían como que tenían esta idea de enlazarlo en una actividad cultural relacionada con el agua y relacionada con el puerto. Entonces,
principalmente la entrada a nuestro proyecto se da por el lugar donde está la usina, el edificio que veíamos recién, y hay un museo ferroviario que es muy, muy bueno, tiene un reconocimiento a nivel nacional muy importante porque tiene piezas ferroviarias muy, muy antiguas y está muy bueno armado. Entonces la entrada a nuestro proyecto se daba a partir de este primer encuentro de actividades culturales, y el resto de más hacia la ciudad, donde hay procesos de restauración o ideas de restaurar algunos lugares que potencien algo de lo que fue White como actividad de empuje económico, actividad cultural a nivel local. Por lo tanto, nosotros, un poco como lo que contaba Ro, tuvimos la idea de validarlo con los vecinos, de escucharlos y de ver cómo, de alguna manera, el proyecto podía ir un poco más allá del recorrido en sí, sino incorporar algunas cuestiones más intangibles que tenían que ver con la memoria. Esto que decía Rocío, la gente se emocionaba diciendo que se acordaba cuando venía en tren a White y el tren ya no dejó de pasar, y una cosa muy melancólica en relación al pasado que nosotros lo reconvertimos en algo, o tratamos de incorporarlo al proceso proyectual, y por eso también surgieron algunas cuestiones como que aparezca un muelle de pesca, un amarre de un transporte público. Todo eso medio fue como pulsando a partir del encuentro con los vecinos de White, le dicen. Ellos se llaman White. White. En el fondo, el proyecto es algo, dicho todo esto, la verdad que estamos hablando ya hace un montón y no mostramos una sola imagen, salvo esta, del proyecto, pero el proyecto se expresa con muy poca, ahí apareció, se expresa básicamente como un camino, es un sendero, es como tirar una alfombra, ¿no? Es como tirar una alfombra arriba de un lugar y para que vos puedas caminar, y que esa alfombra te vaya como produciendo como ritmos, ¿no? Y velocidades en ese recorrido, donde los cambios de dirección o los cambios o la alteración de ese camino te preparen para ir orientando es como si alguien está atrás tuyo y te dice, bueno, ahora girá 30 grados y mirá a tal lugar, ahora caminá 10 pasos más, quédate acá, escuchá el ruido de... Entonces, cada una de las situaciones que se van dando en el muelle tienen que ver con situaciones que creemos nosotros que potencian, ¿no? O agudizan como condiciones de paisaje, ¿no? Hay un libro muy bello de Calvino que se llama Bajo el Sol Jaguar, que básicamente trata sobre las condiciones de los sentidos de las personas, de la vista, del olfato, del gusto, y cuenta como historia. Es un libro, bueno, yo a veces me voy de pista diciendo cosas que a veces no tengo que decir, pero que en ese momento nos activó mucho el hecho de cómo hacíamos para condensar, ¿no? O maximizar es como si el ruido del agua lo amplificábamos por 1000 y lo escuchás, y prestás atención nada más que en el ruido del agua, o el viento lo amplificás por 1000 y lo escuchás. Es como cómo lograr que las personas se acerquen a esa mayor condición de lugar, ¿no? Entendiendo que los materiales de ese lugar tienen que ver con estas cosas que aparentemente no existen, ¿no? Porque el ruido no tiene materialidad, ¿no? O el silencio, o el horizonte, son cuestiones como muy materiales, básicamente son como percepciones. Y bueno, y en ese sentido, digo esto y sigan contando los chicos el proyecto, tenía que ver con básicamente un camino, una capa que uno podía agregarle al muelle y que también se la pudiese retirar si la gente dice que está mal, ¿no? O sea, este principio de agregar y sacar, y sin alterar digamos, el estado patrimonial del muelle, sin alterarlo en el sentido de sin someterlo a esfuerzos extraordinarios, ni también a que si nuestra visión del patrimonio, nuestra intervención del patrimonio en el año 2020 fue esta, y si hay alguna otra visión hacia adelante que pueda ser radicalmente distinta, nuestra operación proyectual se puede retirar y el muelle siga quedando, ¿no? Que no hay que haya que destruir, ¿no? Son como premisas de proyecto muy, muy básicas. Todo esto llegamos a la conclusión después de hacer algunos dibujos que eran inicialmente, bueno, cómo reconstruimos las tolvas que no están, y armábamos cosas, y dijimos, no, estamos locos, no podemos competir contra gigantes porque no tiene sentido. Acá lo que hay que hacer es básicamente producir silencio, ¿no? Y silencio, y preparar a la gente para meterse en la experiencia de mirar, ¿no? Casi como si fuera una fábrica de paisaje, ¿no?
Bueno, y bueno, contando un poco, Ro, ¿querías agregar algo en relación a lo general o me pareció? No, creo que un poco ya adelanté cuando contábamos un poco el sistema y ya antes de meternos por ahí en bajar a la escala, lo que tuvimos en cuenta desde el punto de vista de paisaje es tensionar agua-tierra de alguna manera y las características proyectuales y de la vegetación que después ya vamos a ir viendo por cada esquemita o cada de estas situaciones que pueden ser reemplazadas era poner en valor determinadas especies, y ya voy ahí sin nombres científicos, así, determinadas especies que detectábamos que se podían adaptar a determinadas condiciones con un estudio preliminar de papers y de mucha investigación en el sentido estricto de la botánica para que podamos armonizar y que la premisa también es que sea que el espacio y el proyecto tenga muy bajo mantenimiento y que pueda adaptarse a cualquier situación de tránsito intenso de la gente que esperamos que pueda llegar a vivir estas sensaciones con el proyecto, y de bajo costo de un operario cortando el pasto, porque está pensado este sistema de parquización, si se quiere, desde una matriz ambiental respetuosa con lo espontáneo, y además también valorizar algunas cuestiones ambientales, como puede ser lo que se continúa después de la usina, es un polder que tiene una dinámica muy, muy particular, que se manifiestan después en otros lugares, pero ir adaptándonos o adaptando el proyecto a esas condiciones, ¿sí? Que tienen dinámicas, como ya habíamos dicho. Entonces las estructuras y cómo se posa la arquitectura o el proyecto, o esta matriz proyectual, se adapte también a esas condiciones. Entonces, si querés, Eva, avanzar en la siguiente y vamos ahí contando un poquito. Sí, en líneas generales, en esa imagen están todos esos puntos que ahora vamos a ir contando, que son esos lugares en los que ponemos al que circula o al peatón, al usuario, en diálogo con lo que pasa en el entorno, ¿no? Como en algún punto cada uno de estos lugares va dando respuestas a eso que está pasando, solamente indicando, como dice Fabián, algo que intencione o que maximice lo que está sucediendo. Bueno, iniciando, vamos a hacer como un cuento así bastante rápido de cada uno de estos puntos, estos son como los puntos de acceso principales. La plaza que está sobre la derecha es la plaza que está entre los edificios estos patrimoniales, y esto es una pequeña estación de tren para vincular con el sistema ferroviario hacia la ciudad de Bahía Blanca. Proponemos que se active esa vía, que está en funcionamiento con un tren de carga, que se active un tren pequeño, un tecnotren, alguna cosa que pueda generar esa actividad, y si no se puede quedará como un lugar de interpretación de lo ferroviario, ¿no? Como que siempre en ese punto está el proyecto flexible en ese sentido. Entonces aparece como esta idea arquitectónica de generar áreas de sombra muy, muy tranquilas en ese punto, con cubiertas que tienen la estructura invertida, quedan como con la estructura, las vigas reticuladas hacia arriba, para generar una tranquilidad espacial, y áreas de sombra en relación, porque en algún punto hay una respuesta a lo climático de cuestiones de altas temperaturas en verano, de muchísimo calor, y es un lugar donde la vegetación, ahí Rome seguramente me va a corregir un poco, pero no es muy frondosa, entonces hay que generar áreas de sombra con la arquitectura, y en ese punto, retomando lo que decía Fabián, generar como lugares de mucha tranquilidad, porque el entorno es muy, muy potente, ¿no? Una cuestión, Sí. agrego, Sebas, y continúas. Sobre lo material y la tecnología, todo lo que es esta suerte de alfombra, como decíamos, es un sustrato para caminar, y nos lo pensamos y lo desarrollamos con la misma lógica que fue pensado el muelle, ¿no? Por un sistema premoldeado, industrializado. O sea, son todas losetas que son losetas de mercado, digamos, como las que se fabrican en Córdoba o también aquí en Buenos Aires,
con una medida y un largo y un ancho estandarizado, y es una suerte como de consecución como si fuera un piso flotante, ¿no? Por decir, cambiando la escala, un piso flotante de hormigón, que en su propia materialidad tenga algunas situaciones de hierro, ¿no? Que le dé como ese tono, un tono más cobrizo, ¿no? Para que esta pátina que se le confiera al hormigón con el óxido y la lluvia y el agua como un color que se una, digamos, al espacio, a esa textura, a ese cuadro de usos que habíamos visto al principio. Y por otro lado, el tema de la chapa y como expresión, ahí que está dando vuelta, y la forma de construcción también de la chapa, también esto que las vigas estén invertidas, habla también de la condición de cómo están construidos los buques, con sus cuadernas estructurales y su chapa exterior que le confiere el barco. Entonces hay una suerte como de relación entre materiales y tecnologías que, si bien están reinterpretadas desde ahora, desde el año 2020, bueno, el proyecto fue 2019, que usamos un poco todas esas lógicas y las pusimos al servicio de un proyecto, ¿no? Para que no solamente lo visual sea lo novedoso, sino que también que las técnicas que se utilizaron y la forma de hacer, que de alguna manera respete o esté como que sea como una capa más de esta situación de acumulación de sucesos que tenga el muelle, ¿no? Sí, un tema para agregar en relación a la materialidad es que las barandas ahí se ven muy prolijitas, pero la idea es que algunos de esos buques que haya que mover, que haya que correr o que están en el lugar que interfieran en la construcción, la idea era sacar las chapas de las barandas de los buques con un método que ellos los cortan con cadenas, se pueden cortar con cadena y quedan como muy desprolijas. Pero bueno, entonces nosotros por supuesto que a nivel proyectual tuvimos que responder con una baranda de seguridad, pero la idea en la construcción es tomar lo que hay en el sitio de alguno de esos barcos, que son un montón los que hay muchísimos. Entonces, bueno, hay algo de la materialidad del lugar que también se vuelve a reutilizar, con este concepto de que todo pertenezca a algo más grande, a algo que ya se industrializó, usarlo de nuevo sin volver a pasar por un proceso industrial. Y lo mismo un poco con esto como decía Fabián, de las viguetas, de las losetas premoldeadas, se pensó un poco también acceder al mercado, o está en el pliego, nosotros también propusimos que se hiciera a través de cooperativas barriales, y que puedan ir construyéndose en el lugar para no generar tanto movimiento de áridos desde otros lugares. Entonces, otro tema es que esto, como dice Fabián, está suspendido sobre el suelo con unas vigas simplemente apoyadas en el suelo, con unas zapatas, porque un poco la premisa que lo fuimos conversando con Rocío mientras íbamos armando el proyecto en la plantación y la arquitectura, era no generar movimiento de suelos. Que todo lo que es en Córdoba, calculo que no, pero acá todo lo que es Pampa, hay mucho movimiento de suelo en las obras para elevar las cosas, para elevarlo del agua, para elevarlo de la humedad. Bueno, nosotros en ese punto tomamos la decisión de no hacer movimiento de suelos. No hay nivelación, hay alguna nivelación mínima por si las zapatas quedan torcidas. Por lo tanto, el camino, esta alfombra que dice Fabián, va copiando las imperfecciones que tiene el terreno naturalmente, que digo, en algún momento estuvo muy nivelada por las vías, pero después fue como creciendo irregularmente con las propias movimientos de tierra, del aire y de las obras que hubo en el lugar. Sí, y eso también un poco se justifica no solo para optimizar recursos y ahorrarnos un montón de sistema de maquinarias y de logística y de nivelaciones, sino también contemplando que nuestra matriz de proyecto de paisaje es lo espontáneo. Entonces, si movíamos o hacíamos movimiento de suelo, íbamos a tener un doble gasto. Primero, hacer todos esos movimientos y después traer lo que habíamos destruido para plantar. Entonces, como conservamos esa matriz y ese banco de semillas, lo único que nos queda es organizarlo un poquito y esperar a que crezca. Bueno, y un poco, en algunos lugares se ven, hay unas vigas de un puente que desactivaron y se utilizaron para generar muros cortavientos que se alcanzan a ver en la imagen anterior. Bueno, no se ven muy bien,
en muchos lugares del proyecto aparecen estos muros que corten el viento un poco para hacerlo más ameno en los días es un área muy ventosa, Bahía Blanca es una región muy ventosa y ni hablar al lado del agua. Entonces en ese punto se tomó como esta premisa de cortar el viento con algunos elementos. Y en este lugar nosotros le pusimos el túnel de los reflejos, es justo al lado de unos hilos. Como contaba Rocío en un momento, hay un lugar que es muy ruidoso y está volando grano todo el tiempo, porque están cargando buques al costado. Entonces es algo impresionante, digo, en relación a, no se puede frenar. No hay manera de que eso, ni moverlo, no se puede hacer nada con eso, entonces lo utilizamos como parte del circuito, lo reelaboramos y armamos un túnel, un espacio de transición entre la tierra y el agua, cerrado, que es el único lugar cerrado del recorrido, más allá de un barcito que hay en la punta, que dentro de este lugar uno pudiera de alguna manera verse reflejado y deconstruido en el espacio, donde estas como lamas de acero pulido o de algún material que refleje, de alguna manera deconstruye a la persona que va caminando y entra y permite que entre ese grano y ese polvo y el sonido se potencia, porque se potenciaría, no estamos muy seguros, pero que en un lugar cerrado, ¿no? Con estas vibraciones espaciales. Esta es de Rocío 100%. Bueno, un poco comentar también que, bueno, dentro de este sistema, un poco la intención del proyecto con los guardaparques que están encargados del mantenimiento y del seguimiento y de la educación ambiental de todo este sector. Y la idea es traer también un poquito del funcionamiento y de esto que le contábamos, ¿no? La marea alta, la marea baja, los polders, la situación. Acá en el contexto del proyecto tenemos 2 especies protegidas a nivel provincial y nacional en peligro de extinción, cangrejales, gaviotas cangrejeras. Tenemos una situación ambiental muy potente y lo que se hace con este senderito que va hacia el polder es justamente tener algunas intervenciones mínimas con vegetación autóctona. Eso creo que no lo habíamos mencionado, pero todas las especies que se están trayendo a este lugar son originarias de Ingeniero White y de Bahía Blanca, y bueno, lo que se trabajó es en estas escalas, ¿no? Buscar pocos árboles se van a desarrollar en este contexto extremo que tenemos en el puerto, entonces buscar esos 2 o 3 ejemplares para bajar un poquito la escala, para buscar algunas sensaciones con las floraciones. Tuvimos mucho en cuenta la floración de los ejemplares. Algunos son perennes, o sea que van a tener constancia, y otros tienen floraciones, bueno, también pensando esos ciclos. Y después tenemos un caminito que se extiende a ese polder donde mostramos la dinámica, no solo temporal de la ría, sino también toda la historia, contar un poquito de los valores ecológicos y bióticos que tenemos rodeando el proyecto. Y ahí se ve la pasarela que se introduce hacia el polder, acá se ve también. Aquí estamos justo en el punto de transición entre la tierra y el agua, ¿no? Estamos recién cambiando estamos yendo al agua. Aquí avanzamos sobre el agua. Y después fue como un desafío en relación de cómo el proyecto tomaba la idea de dónde estaban los elevadores, y nada, se tomó como la idea esta de solo recorrerlos e interpretarlos con algunos reflejos, con algunos muros que de alguna manera espejaran o generaran como no solo cortar un poco el viento, sino generar como algunos reflejos internos en ese lugar. Y es bordear todo este espacio con unos muros, y en este lugar como generar una especie de mirador hacia el lugar de las tolvas que veíamos en las fotos aéreas, donde
la vegetación de alguna manera fue condicionada, pero también ahora naturalmente ya está creciendo en este lugar, como veíamos en las fotos. Es un lugar como de contemplación. Ahí están un poco los reflejos internos, y es el único lugar desde el muelle donde se puede bajar de nivel a una plataforma un poco más baja que nos acerca hacia las tolvas. En este punto del proyecto aparece otra plaza que mira hacia el polder, un camino que va hasta el muelle de pescadores, que fue algo que surgió de las mesas participativas con los vecinos, y se empieza a poner un poco el proyecto menos verde, un poco más soleado, más fuerte la relación como con lo desértico, lo que pasa, en realidad no es la palabra adecuada, ¿no? Ambientalmente, pero una cosa un poco más árida, cuando nos vamos metiendo hacia el agua. El proyecto un poco lo retoma y solamente lo recorre a ese lugar. Acá se ve bien el muelle de los pescadores y el amarre del barquito. Hay como un recorrido entre algunos puntos del puerto que estacionaría en este lugar. Y por pedido un poco también del mismo comitente, que es el consorcio del puerto, una especie de restaurante o de confitería en la punta, que es algo que también es muy pedido por los usuarios o por los empleados del propio puerto. Un lugar donde ir a comer y tener algún tipo de esparcimiento. Y en la punta, el remate de todo el recorrido, nosotros tomamos la decisión de elevarlo para generar un mirador del lugar hacia los dos frentes, tanto hacia el agua y hacia la ¿cómo se llama, Ro? La reserva ambiental. La reserva, sí. La reserva. Mira hacia la reserva y uno puede darse vuelta y ver todo el recorrido, de alguna manera generar un mirador interno hacia el proyecto, y tiene la singularidad de también trabajar con los reflejos, y hay una plataforma de algún elemento reflejante que puede ser acero pulido, como decíamos, o algún tipo de espejo, que no tiene por qué ser perfecto, y que de alguna manera genere una visual hacia el horizonte replicada en el suelo, ¿no? Como hacer más infinito aún esa imagen de horizonte del lugar. Y eso, digo, algo que por ahí no mencionamos, que el proyecto tiene lugares más ruidosos y lugares más silenciosos, contemplativos y recreativos en ese punto. Bueno, esto sería como un lugar de contemplación, más de silencio, más de reposo del recorrido. Sí, y también agregar también que tanto la cartelería como las juntas de estos listones premoldeados están pensados para la accesibilidad de toda persona que quiera recorrer el proyecto. Fue también una de las condicionantes que nos pusimos, que se pueda recorrer tranquilamente, por eso es bastante uniforme en los niveles, y la plataforma donde se baja también va a ser accesible, porque entendemos que va a haber mucha gente mayor que lo va a recorrer, y mucha caudal de vecinos, y bueno, la idea también es incluir a todos en los proyectos. De hecho, también un tema no menos importante también es el tema de los sanitarios. Los sanitarios están pensados como sanitarios mixtos. En ese punto, como que el proyecto trató de incorporar todas las variables contemporáneas que están pulsando hoy a nivel social, que tienen que ver con todas estas cuestiones también de la arquitectura de género, ¿no? Y de igualar. Y también hacer mención que el proyecto, bueno, es resultado primero de un concurso, o sea, de un primer nivel de validación, digamos, de participativa, y por otro lado también hubo un segundo nivel de validación que lo comentaron los chicos, Sebas y Ro, donde a través hicimos 3 o 4, no me acuerdo, mini asambleas barriales con actores, digamos, del lugar, donde hicimos encuestas, contamos el proyecto,
atendimos a la escucha para la incorporación de temas y también escuchar los relatos y ver cómo esos relatos y nuestras preguntas y las preguntas de los usuarios, porque en el fondo esto, uno aparece en la escena, proyecta y se retira, ¿no? Y los que van a sacarle como un rédito son los usuarios, es que se sientan lo más cercano posible y que se sientan tan partícipes como nosotros que lo proyectamos al proyecto, ¿no? Es parte de me parece, de lo interesante que pueden tener este tipo de obras de espacialidad pública, que no sean vistas como acciones cualificadoras del espacio público, desde una planificación o desde una proyectación vertical, sino que también sean construidas con también los deseos de los usuarios, ¿no? Y que se vean como representados. Esa es la única manera que, cuando esto realmente sea construido y sea también patrimonializado, pero no por las listas de los patrimonios de Naciones Unidas, sino que sean patrimonializados por la memoria de los propios ciudadanos, ellos sean los soldados que defiendan este proyecto, y cuando haya algún tipo de intención de alguna manera de restituirle o quitarle derechos a los ciudadanos para que puedan acceder a su RIA y puedan tomar contacto con su lugar, esta capa esté presente siempre. Así que nos pareció interesante esto de la participación, y finalizamos un poco también la charla de vuelta con esta imagen que nos pareció sumamente linda, ¿no? Simple, la sonrisa de esa persona tirada en el agua, con ese agua que al haber poquita agua seguramente no estaba muy fría, y que gozara de ese lugar, y que disfrutara de ese lugar, y que haya elegido también que la fotografían en ese lugar. No es como, me parece, tomar la decisión de una fotografía en el 1910, que habrá sido esta imagen, no es lo mismo que ahora, que uno saca un celular y saca una foto. Hay que llamar a un fotógrafo, hay que pagarle un fotógrafo, hay que posar, hay que arreglarse, ¿no? Y hay que elegir un escenario, ¿no? Y esta persona eligió este lugar para sacarse la foto, y nos imaginamos que cuán lindo es que el muelle, cuando ya esté inaugurado y esté en funcionamiento, todos los ciudadanos puedan tener el orgullo de sacarse una foto desde ese lugar, y para reconocer a su territorio como su lugar. Creo que contamos, no sé, nos fuimos de tiempo, pero contamos, creo que, todas las cosas. A nosotros nos sueltan la lengua y arrancamos, no terminamos más. Excelente charla, la verdad que muy agradecidos de poder escucharlos. Y creo que da como para una serie de comentarios. Yo veía que, digamos, el proyecto expresa de alguna manera un cambio, es absolutamente contemporáneo en el sentido de un cambio de ética, ¿no? De toda una lectura muy minuciosa sobre las cosas tangibles e intangibles. Esos fantasmas, uno ve esa foto expuesta ahí, aparece, en función de lo que decía Fabián, de los íconos que significaba, ¿no? Paralelamente en Europa la gente se sacaba y se sigue sacando fotos delante de la Torre Eiffel, o de esos símbolos, de estos íconos globales de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y de alguna manera te estaba demostrando que aquí eran el puerto de los elevadores, el ícono, aunque representara todo un símbolo de un modo de pensar el territorio de manera extractiva, y que se comunicaba con ese mundo global. Y que finalmente incorporarlo con el proyecto que lo hicieron ustedes, de traer a colación lo invisible, toda una alquimia de que la arquitectura, a partir del paisaje cultural, paisaje natural, genere esa interpretación de lo invisible, lo traiga a colación, a cuenta, lo relate, con la sensibilidad con que lo han expresado ustedes y estudiado, es fantástico. A eso me refiero con la nueva ética, o la ética contemporánea de un proyecto de arquitectura que se exponga en el paisaje y de cuenta del territorio, ¿no? No es tanto una arquitectura muscular, hormonal, nosotros a veces en la cátedra, para evaluar algunos proyectos, hablamos de proyectos físico-culturistas, ¿no? Esta cosa tan visual de Pinterest y de agregación y de fragmentos, sino el proyecto de grado cero, que habilite esos espacios para que surjan esas cosas que no están tan a mano.
y que también construyen, y fuertemente, como ustedes muy bien lo contaron, la memoria individual, colectiva, que vincula a una comunidad con su territorio. Ahora, es fácil decirlo después que entregamos el concurso, pero teníamos mucho miedo, porque cuando nos dimos cuenta que entregábamos una lámina que no era nada, era simplemente hacer un camino, dijimos, nos van a sacar carpiendo, ¿no? Es decir, y estos no hicieron nada. Estos hippies que no hicieron nada, acá había que hacer cosas, había que poner ruido, porque en ese momento o sea, nosotros hicimos una interpretación, pero estábamos adentro de un búnker, pensando y proyectando un proyecto. Ahora, cuando vimos después las otras 33, bueno, no vimos todas las 33, pero sí vimos los proyectos seleccionados y premiados, nos dimos cuenta que realmente acertábamos. No sé si es porque se respetó nuestra ética, como dijiste, Cristian, o porque tal vez la inversión es mucho más baja que otros proyectos que le colocaban cosas y cosas y cosas, y ahí el consorcio vio una oportunidad inmensa en decir, bueno, por lo menos hay un argumento interesante que nos justifica no poner tanta plata arriba de este muelle, ¿no? Pero bueno, nada, es una chanza como para divertirnos, pero teníamos un poco Porque de fuera temor. también es contemporáneo. Teníamos un temor de que esta mínima huella proyectual también nos jugara en contra, y creo que, bueno, fue lo que nos jugó a favor en realidad. Si quieren, habilitamos a otros docentes, a los alumnos, al que quiera hacer consultas o dialogar sobre... Es muy difícil la arquitectura del paisaje, ¿no? Y nosotros lo vemos desde la implementación de nuestras universidades públicas, nuestras facultades de arquitectura. Incluso a veces hay como... está desvalorizada la interpretación de la complejidad del paisaje, la actuación en el paisaje en términos arquitectónicos y disciplinares, ¿no? Es como una práctica que todavía falta en nuestra, por lo menos lo estoy hablando desde Córdoba, y eso que tenemos 2 cátedras de paisaje, paisaje 1, paisaje 2, pero hay como un doble estándar, y hay como una mirada, insisto, por ahí que una inercia fuera de época, de seguir pensando en esta arquitectura física, muscular, con su potencia de lo nuevo, del terreno vacío al que le estoy construyendo algo, ¿no? Entonces, Claro. en eso me parece interesante y muy potente la propuesta de ustedes. Yo, Cristian, les quería hacer una consulta al equipo. Me encantó el proyecto, los felicito de nuevo. Me encantó cómo lo contaron. Se tomaron realmente mucho tiempo para contar el lugar, que me parece que ustedes dijeron, todavía no contamos nada del proyecto, pero ya cuando contaron, no sé, 15, 20 diapositivas del lugar, ya estaban contando lo que era el proyecto. Era realmente recuperar ese lugar, y eso me parece que como una operación intelectual ahí de construcción de la mirada, que realmente a veces el proyecto uno tiene que modificarse uno mismo, cómo ve las cosas, cómo piensa, para poder construir un proyecto de verdad sensible con el lugar. No es solo que hago un caminito y nada más, sino es haber entendido el lugar, y ese acto mínimo tiene una complejidad de pensamiento por detrás muy grande. Y yo pensaba, ¿no? Un poco, este proyecto me imagino que estarán ahora en la expectativa de ver si se puede hacer o no, todo ese momento intermedio. ¿Cómo los cambió a ustedes? Porque me parece que hacer un proyecto así, creo que se aprende mucho haciendo ese proyecto, incluso hablando con gente y todo. Y no sé si les cambió cómo mirar la arquitectura, las infraestructuras, el paisaje, haber hecho esto, o es como una validación de algo que ya venían experimentando. Personalmente, para mí fue una confirmación. Poder confirmar algunas cosas, como decía Cristian. A mí me parece que desde la formación académica estamos en un proceso de transición hacia eso que contaba Cristian recién, de esto del terreno vacío. O sea, venimos como con un seteo de muchos años de estar formándonos de esa manera, y empezó ahora a pulsar, hay corrientes latinoamericanas en este punto. Nosotros, en nuestro sector de Latinoamérica también estamos pensando en estas cuestiones con nuestras cargas, y están pulsando corrientes emergentes que están tomando esto y se están llevando puesto el pasado, en el buen sentido. Entonces, en ese punto, por lo menos, lo respondo personalmente, es como una confirmación de que se puede ir por ahí, de que hay que ir por ese lugar. Hoy es complejo, porque hay que derribar muros muy importantes,
que tienen que ver con esto, con las nuevas miradas que hay, por ejemplo, de la arquitectura sustentable, que es un muro que se levantó hace poco y que va por un camino, de mi parecer, erróneo, tiene muchísimo impacto en el territorio. La arquitectura sustentable, como está planteada hoy, triple vidrio, 8 muros, 14 bases, es como, en algún punto hay como una crisis también de eso, y más hoy se está verificando con esto, digo, estamos en una pandemia global que tiene que ver con un estado planetario, ¿no? También pone un poco en crisis y hace la pregunta. El proyecto, personalmente, un poco me verifica que hay que ir por otros lugares. Si bien es un proyecto, digo, que tiene un impacto enorme porque es grande, digo, aparece también esa pregunta, es un proyecto grande, largo, tiene dimensiones que en algún punto tienen su impacto, podría ser peor, ese es el tema. Me parece que estamos en ese punto de... esto lo digo como, para mí en ese punto es la verificación de que hay que retomar un camino y que tenemos que potenciarlo, ¿no? Apareció una fisura en el sistema que, digo, cuando uno ve las corrientes paraguayas, ecuatorianas, y los escuchás y ves la arquitectura y está pasando, digo. Entonces, en ese punto, si bien esto no está bastante lejos en algún punto, no se aleja de la concepción ideológica del proyecto. Ahí, bueno, dale, Fue. No, Ro, por supuesto. Vos. Bueno, creo que retomando por ahí algunos conceptos que también mencionaba Cristian de esta nueva era del paisaje o de cómo estamos pensando determinados proyectos, y me sumo a la opinión personal y lo que me surgió después de esto. Me parece que personalmente fue una oportunidad. Yo igual con el grupo Sudestado, el colectivo, obviamente nos relacionan un montón de cuestiones, me conocen y tengo la oportunidad de decir y expresar, y cuando no estamos por el buen camino decírselos, y la verdad que la deconstrucción de ellos, también con la formación de arquitectos y todos los años de trayectoria que tienen, particularmente, bueno, ahora Seba y Fabi que nos están acompañando hoy, pero digo, la profesión del paisaje, y a mí en este lugar que me toca de licenciada en Planificación y Diseño de Paisaje, una carrera nueva, 50 años, 25 años, pero digo, los espacios recién se están encontrando para derribar algunos muros o algunos mitos, o que realmente se empiece a tener en cuenta la complejidad que es trabajar el paisaje. Esto de, no sé, poner una plantita y modificar y bueno, que quede lindo, el paisaje es mucho más que eso, es una construcción. Cada proyecto que uno hace depende de quién lo esté mirando, cómo lo interpreta. Entonces tenemos muchos paisajes adentro de uno, tenemos que tener en cuenta un montón de relaciones y no solo es rellenar y hacer un barrio privado en un humedal, porque bueno, la verdad que tengo tosca, bueno, entonces también hay un montón de procesos que creo que ahora recién se están internalizando en las obras, que nosotros lo venimos trabajando y militando hace muchos años, esta relación amigable de alguna manera. Y sumando a eso y viendo esta nueva constelación latinoamericana, se está trabajando mucho en convenios latinoamericanos de paisaje, particularmente acá en Argentina se está trabajando por el derecho al paisaje y una ley de paisaje. Entonces, estas oportunidades que se tienen con pequeñas intervenciones, yo creo que ponen en foco lo que ya se está viendo y se está trabajando hace mucho tiempo. Es la oportunidad, es el momento, la pandemia está ayudando mucho a que se vean otras variables, ¿no? Como vamos tipo caballos con orejeras, bueno, no, hay otras cosas, se están pensando otras cosas, son valores que por ahí se tiran abajo de la alfombra, es visibilizarlos, como decías, Cristian, me pareció súper emocionante tu devolución o las devoluciones de ustedes de cómo lo contamos, porque realmente, y ya pasaron algunos meses desde que finalizamos y por ahí ya reseteamos alguna información, y la verdad que contarlo y es como siempre encontramos algo nuevo e incluso nos sorprendemos de lo que logramos, porque
cuando después te alejas un poquito y lo contás y por ahí lo ves publicado y las críticas y demás, creo que ahí es cuando tomamos real dimensión de, más allá de que se construya o que no, el resultado de todo este proceso, que obviamente nos costó un montón llegar a este producto y tomar la decisión de, che, es mucho más simple, y nada, que empiecen a dialogar esas cosas creo que es lo que a mí más me queda, los espacios que estamos teniendo para poder debatirlo también, ¿no? Porque que ustedes nos hayan invitado, algunas otras cátedras de la facultad también, ya se empieza como a notar que, bueno, hay otros caminos, hay otras decisiones que se pueden tomar y me parece que son oportunidades también. Ahí hay un punto en función de lo que vos decís, Rocío. Nosotros empezamos la charla hablando de los elementos comunes que van generando la circulación de contenido, de conocimiento, y la construcción colectiva de conocimiento entre las distintas facultades, muchas universidades nacionales y abiertas, supranacionales, regionales, latinoamericanas. Y pues, una condición común que tenemos que nos identifica como tal es la fortaleza geográfica o las posibilidades y diversidades geográficas del continente, que no es común en otros continentes, ¿no? Entonces esa condición geográfica, entendida en términos no solamente de soporte natural, sino de geografías sociales, culturales, etcétera, e híbridas, o sea, porque creo que la hibridez también es uno de los elementos sumamente potentes de nuestra construcción identitaria de región, se empiezan a colar dentro de las currículas, de las prácticas, de los ejercicios disciplinares y profesionales, ¿no? Esto yo creo que es importante. Y este vínculo en el taller hace rato estamos en sintonía con muchos otros talleres y academias de entender la infraestructura del territorio como una disciplina posible de que la arquitectura diga algo, o sea, yo no la infraestructura liberada a las ingenierías solamente, a grandes artefactos funcionales, sino constitutiva de la cultura, del paisaje, y de que los arquitectos podemos trabajar en eso. También se abre como una especie de campo en términos de contemporáneos para el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Me parece que eso, y de alguna forma en el trabajo de ustedes también muy bien lo dan cuenta de eso. Yo quería, no sé si puedo decir algo. Sí, adelante, Estefano. Lo presento a Estefano, es parte de un equipo, de una tesis también del Taller Mediterráneo que funcionó con el tema del paisaje y las infraestructuras. Fueron primer premio de Holcim hace un par de años y a partir de ahí fue una plataforma, acaban de venir de Harvard, con un trabajo de especialización en paisaje. Amplía, Estefano, si estoy equivocado. No, está perfecto. No, súper valioso el trabajo, la charla, lo que han comunicado, y quería retomar lo último que venían diciendo, discutiendo sobre la disciplina del paisaje, ¿no? Esto que a nosotros nos pasó de alguna manera cuando empezábamos la tesis y en algún momento sentíamos que estábamos en un territorio raro, ¿no? En la Facultad de Arquitectura, con las ideas que teníamos, y el Taller Mediterráneo supo canalizar esas dudas, esas problemáticas, y nos acompañó muy bien, y bueno, despertó, bueno, lo que nos dedicamos nosotros ahora. Pero más precisamente del trabajo, me parece que la metodología que usaron es muy correcta, muy, muy, muy acertada. Incluso el foco en las lecturas del territorio que hacen era muy sensible. Me parece que la sensibilidad del proyecto es muy importante, y esas son las cuestiones que hay que comunicar, ¿no? en la facultad. O sea, las metodologías, la sensibilidad hacia el paisaje, y después un poco lo que decía Fabián, de que cuando estaban entregando, al parecer era muy poco en realidad la intervención, y creo que en realidad era el acierto más importante de la propuesta, el hecho de relegar todo para poder apreciar el paisaje en su mayor plenitud. Así que, nada, me pareció que estuvo muy bien, me parece que es un gran ejemplo y una muy buena manera de comunicar también, que creo que podemos hacer mucho más hincapié y potenciar la disciplina dentro de la Facultad de Arquitectura, pero también afuera, ¿no? en la profesión también, y a nivel público, de políticas públicas también. Así que me pareció muy valioso, muy valioso. Y sobre todo lo que decías también al final, Seba, de reconocer el impacto. O sea, uno cuando hace estos trabajos sobre el paisaje,
tiene que ser consciente de que, por supuesto, no estamos haciendo una propuesta que es 100% sustentable, sostenible, no es así, hay que reconocer eso, comunicarlo también y que esté presente en el proyecto. Así que me parece que, bueno, felicitarlos por el trabajo y nada, súper interesante. Gracias. Muchas gracias, Estefano, por los elogios generales al grupo. Realmente, como experiencia de colectivo, la disfrutamos mucho. Somos, en el propio equipo tenemos como miradas disciplinares complementarias, ¿no? Y también formamos parte también de cortes etarios también distintos. A mí me toca ser como el más anciano del grupo. Y me dejo llevar por la ola de la juventud y del pensamiento fresco que tenemos todos, y eso sí, en ese punto nos encontramos todos en el pensamiento fresco y en esto que contaba Cristian de una ética, ¿no? Tratamos de que la ética, cuidarla mucho, ¿no? O sea, tratar de que siempre las decisiones, de alguna manera, se validen con esa ética que nos proponemos al principio del pensamiento. Y como grupo tenemos una charla que a veces damos y nos invitan a dar ahí en diferentes facultades, sobre el tema del patrimonio y lo metropolitano, ¿no? Y es una charla bien interesante, donde en algunas cuestiones hablan del reconocimiento en la invisibilidad de las cosas, ¿no? El reconocimiento del patrimonio sobre la invisibilidad, donde aparentemente no hay nada, hay mucha información. En los territorios que no son territorios centrales, o que no forman parte de la centralidad, ¿no? Y en ese sentido de la centralidad cultural y la centralidad física, no sucede nada, y lo cierto es que digamos, para patrimonializar algo se construyen listas, entonces nos preguntamos en esa charla también, bueno, ¿quién construye las listas? ¿Qué excluyen esas listas? ¿Qué sentido tienen, no? Hay un libro muy interesante de Humberto Eco que se llama El vértigo de las listas, ¿no? Y habla sobre esto, que las listas incluyen y excluyen al mismo tiempo, ¿no? Y las listas se construyen con ciertas finalidades, ¿no? Para listar algunas cosas y para no listar otras cosas. Entonces hay mucha subjetividad respecto de qué se llama patrimonio y qué se llama paisaje, o si el paisaje es patrimonio, y empieza a haber como una circularidad, y casi que de alguna manera, nos quedamos un poco presos también de la etimología o de la semántica de las palabras y de las categorías a la hora de ponernos a pensar los proyectos donde paisaje, patrimonio, metropolitano, infraestructura, empiezan como a trabajar en un único espacio, que empiezan como a alimentarse entre sí y a darse información entre sí. En ese punto, bueno, nuestra ética un poco la estamos, generalmente la ponemos más cerquita desde ese lugar, ¿no? Sobre básicamente la cultura docta y la cultura de la experiencia, sobre la interpretación, la percepción, ¿no? Un mismo lugar visto por diferentes personas produce diferentes paisajes, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en ambos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la cultura, en el ámbito también de la conservación, del respeto de los otros, del respeto de las voces, y de la escucha, y no imaginar que solamente patrimonio lo constituyen las cosas que están ya consagradas, como monumentos, esculturas, templos, iglesias, sino que esa foto de 1900 y pico, para esa chica que estaba tirada en la ría, como si fuera una actriz de cine francés, patrimonio, era también ese edificio que estaba atrás suyo, ¿no? Como, me encantó el paralelo que hiciste, Cristian, con la Torre Eiffel. Era su Torre Eiffel, digamos, ¿no? La charla también creo que es más pertinente que nunca, y se hace como muy interesante sobre lo provisorio y lo perdurable. Porque uno veía la masividad, la técnica, el peso, la gravitación económica y la gravitación física de ese muelle con sus elevadores, y duró estaba pensado para durar para siempre, y duró 100 años, un poco más. Y tantas intervenciones que se hacen de índole provisorio, y que se vuelven monumentos trascendentes en la cultura, en la constitución también del cuerpo de la identidad colectiva, etcétera, etcétera, ¿no?
Y siempre está esa tensión entre lo provisorio y lo perdurable. Cuando uno piensa que todas nuestras ciudades, vía la colonia española, el Consejo de India, parten de un campamento romano provisorio, un campamento militar provisorio, y finalmente se fundan todas las ciudades americanas a partir de ese concepto abstracto, y era provisorio, pero sin embargo perduró para siempre. ¿Y cuántas cosas se pensaron casi eternas y duraron pocos años? Digo, estas intervenciones que ustedes mismos, a mí también me parece que ser un valor. Es decir, nosotros hacemos esto por nuestra mirada, es la construcción de nuestra mirada y esta cosa esencial, sintética, que ponga en valor lo que nosotros hemos considerado. Pero tenemos la posibilidad de revertirlo. Esto se puede desarmar, se puede operar de otra forma y se saca. Eso también me parece que es un valor, el grado de temporalidad de las obras, o sea, las obras con reloj, las obras que se pueden revertir. Sí, ahí es interesante un poco la filosofía también japonesa sobre el patrimonio, ¿no? Que las cosas tienen valor por su capacidad de la técnica que las produce y no tanto por el significado final de lo que se produce, ¿no? Sino es como mantener la cultura como la cultura del hacer, de cómo agregar, de cómo traer al presente las tradiciones, pero sin no por ello tener como una visión melancólica de lo que pasó, ¿no? Lustro lo que pasó, limpio y recorto y reconstruyo y pinto lo que pasó. No, lo interpreto, lo interpelo, de alguna manera le puedo hacer alguna que otra pregunta molesta, ¿no? Y en eso, bueno, es parte de la forma que como uno tiene para encarar estos procesos. También algo que fue como premisa también del proyecto es que el proyecto se expresara también por sus capas, ¿no? Es como si uno hiciera una estratigrafía de un revoque o de pinturas, uno pudiese sacar y pudiese reconocer en cada momento qué cromato tiene cada una de las capas y puede entender en el año 1890 tuvo tal color, bueno, y que se pueda entender en la misma obra cuáles eran las capas de los tiempos, ¿no? Y que claramente por un tema de tecnología, de materialidad, se entendiese que esta capa que estamos agregándole ahora es una capa bueno, coyuntural, digamos, del año 2020, pero también está la expresión del muelle oxidado, de los quebrachos rotos. Nunca estuvo la intencionalidad de cambiar los quebrachos, o sea, es simplemente tratar de estabilizar lo que está, ¿no? Y trabajar hacia adelante, ¿no? Pero con ese respeto, ¿no? Con ese respeto que de alguna manera uno se da vuelta un poquito para atrás y eso que está atrás también avala a lo que estás haciendo ahora, ¿no? O sea, ni obturarlo, ni que la intervención no opaque lo que existe, ni tampoco es simplemente iluminar con 4 foquitos el muelle y decir, bueno, nuestra intervención es iluminar el muelle y mirarlo, nada más, ¿no? Pero hay un equilibrio ahí entre la intervención física o intervención cultural de un patrimonio y la obra en sí misma. Esto básicamente de que forme parte de la agenda del paisaje y del patrimonio, las infraestructuras, es un paso importante, y por eso es bien importante con qué pericia, ¿no? Nos hacemos de este guante que nos están dando, porque alguien dice, che, me interesa que el muelle se ponga de vuelta en la agenda, ¿no? Y hay que ver cómo uno lo pone en la agenda, ¿no? Tranquilamente uno puede irse de mambo, digamos, en esto de ser un físico-culturista, como decís, Cristian, o decir, no, soy un tipo que sabe las artes marciales experto, que es un palito, pero con 2 movimientos te desactiva y te deja tirado en el piso, ¿no? Con muy pocas cosas y con mucha cabeza puedes resolver más que con fuerza, ¿no? Yo lo felicito, me parece obviamente un trabajo excelente, y yo estaba pensando, ¿no? Mientras que ustedes lo relataban, esto que rescata tanto Nahuel, la manera en que lo relatan, no solamente lo que relatan, me gustó particularmente esta especie de primer capítulo de un pequeño libro que puede llegar a conformar el conjunto Bahía Blanca Ingeniero White. Me parece que es muy interesante eso. Ingeniero White tiene la ría o sea, el bajo, como Bahía Blanca tiene ese albardón alto. Me parece que en esa tensión entre el albardón, el bajo y Bahía Blanca, el parrillón del ferrocarril Ingeniero White,
hay como una serie de hechos entre antrópicos y naturales que son muy interesantes. Este concurso es uno de los lugares más soledosos que he estado en mi vida, precisamente en los muelles de Ingeniero White, de una soledad verdaderamente que te deja perplejo por el momento, ¿no? No se siente nada. Bueno, yo en el momento que estuve tengo ese recuerdo de la soledad absoluta del agua, que prácticamente no se mueve, y de los pajonales. Y me parece de que es muy interesante esta secuencia, y que lo que ustedes están planteando es un primer capítulo de un relato que se va a ir posiblemente dando, ¿no? Una inteligencia entre las dos comunas, que podrían llegar a armar un conjunto mucho más complejo y mucho más abrochado, digamos, en el sentido transversal. O sea, lo que ustedes están logrando es primero balbucear un pequeño código de lo que se va a venir más adelante. Digo que podría ser la puerta abierta a una actividad, una acción más conjunta de toda la ciudad. Y eso lo celebro verdaderamente, porque evidentemente es una ciudad, ya a mí particularmente me gusta muchísimo Bahía Blanca, y me gusta mucho Ingeniero White, y les recomiendo la cocina de Ingeniero White, tiene unos muy buenos restaurantes. No sé si han estado por ahí. Aparte tiene unas casitas, unas casuchas hechas en chapa al estilo de La Boca, que también me llamó la atención, ¿no? Esa huella de lo provisorio que decía Cristian, ¿no? De que vengo, me planto mi casa, y todo provisorio. Y fue tan provisorio todo que desapareció lo que verdaderamente le daba sustento. Me parece de que, bueno, leer el trabajo de ustedes debería también leerse en una complejidad futura, ¿no? Hacia futuro. O sea, esto es una primera parte, un primer capítulo, una introducción, un prólogo de lo que se va a venir después. Nuevamente los felicito, me encantó la propuesta. Bueno, gente. Gracias, Alberto. Sí. Gracias. Al colectivo Sodestado y a todos los participantes, muchísimas gracias, y esperemos vernos pronto en otro intercambio. Sí, ojalá por sea supuesto. físico, en el TAO, por ejemplo. Sí, estemos conectados, y desde ya invítenos cuando les parezca. Somos parte de una red, desde hace, creo que hay que celebrar cuando existe cierta afinidad intelectual, o convergencia intelectual, ¿no? Me parece que escucharnos entre nosotros también nos potencia, ¿no? Todos aprendemos, ¿no? De la escucha y de hablar. Y desde ya cuenten, bueno, con nosotros para invitaciones próximas, o ya los vamos a también invitar a que nos cuenten sus experiencias. Y bueno, desde ya muchas gracias, Cristian, a la cátedra, a todo el grupo de profesores, Alberto, y ustedes, los alumnos, y no sé cómo la están pasando ahora con esto de la pandemia, pero son momentos como complicados, son momentos también de buena capacidad para poder pausar, y para estudiar, y para leer, y para darle reflexión, y para darle como velocidad lenta a los procesos, ¿no? Así que gracias nuevamente. Y espero no nos hayamos dilatado demasiado. Saludos a todos. Bueno, que Chao, sigan bien. muchas gracias. Gracias por todo. Que estén bien. Hasta luego. Adiós.